En un rincón olvidado de la Ciudad de México, donde el tiempo parecía haberse detenido entre paredes desconchadas y un aroma persistente a humedad, vivía una joven llamada Alma. Cada día, su rutina comenzaba a las 4:50 de la mañana, no por elección, sino por la imperiosa necesidad de trabajar en una cafetería 24 horas en el bullicioso barrio de La Merced, un lugar donde las historias se entrelazaban con el vapor del café y el murmullo incesante de la vida nocturna. Sus manos, a menudo agrietadas por el jabón y el cloro, eran un testimonio silencioso de una vida de esfuerzo ininterrumpido, una marca de la dura realidad que enfrentaba día tras día. A sus 19 años, Alma ya conocía el sabor amargo de la pérdida. Su madre había fallecido cuando ella tenía solo 10, víctima de una enfermedad implacable que el cáncer había hecho. Desde entonces, había asumido el rol de protectora de su padre, don Ricardo, el conserje de uno de los rascacielos más lujosos de Reforma, el edificio de 1900, oficinas más lujoso de Ciudad de México. Lo cuidaba con una devoción inquebrantable, como si él fuera el hijo y ella la madre, encargándose de las compras, negociando los pagos atrasados del alquiler y buscando incansablemente cada moneda para asegurar que tuvieran algo en el plato. Las noches eran un lienzo de agotamiento. A veces salía del turno tan agotada que no recordaba cómo llegaba a casa, pero cada amanecer traía consigo la misma batalla por la supervivencia. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera el imponente Víctor Morales, el CEO de Alianza Global Tech, era que Alma, la discreta hija del conserje, poseía un don extraordinario. Hablaba árabe clásico con la fluidez de un poema antiguo, un legado precioso de su abuela, y dominaba el español con el acento peculiar de la capital, aprendido en la escuela pública. Esta habilidad, forjada en la intimidad de su hogar y cultivada entre turnos extenuantes y clases nocturnas de contabilidad a distancia, era su secreto más preciado, una puerta a un mundo que, hasta ahora, solo habitaba en sus sueños. Ella escribía en un cuaderno viejo que guardaba como un tesoro. Llenaba páginas con frases en 3 idiomas, traduciendo letras de canciones del inglés al árabe y luego al español. Era su manera secreta de sentirse libre, como si algún día pudiera trabajar en algo que realmente la apasionara. Pero el destino, caprichoso y audaz, estaba a punto de irrumpir en su vida con la fuerza de un huracán, trayendo consigo una revuelta que cambiaría para siempre el rumbo de Alma, la hija del conserje que nadie veía, y Víctor Morales, el hombre de negocios que, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con la persona que desmantelaría su mundo perfecto y reconstruiría su alma, ladrillo a ladrillo, con la fuerza inquebrantable de la dignidad y la inesperada dulzura de la conexión humana, en una historia que demostraba que las segundas oportunidades a menudo llegan disfrazadas de valentía inesperada y en los lugares menos pensados. El lujoso ático de Víctor Morales en Lomas de Chapultepec, con sus líneas limpias y su estética minimalista, parecía más una sala de exhibición que un hogar, despojado de cualquier rastro de vida personal o familiar, sin fotos, sin libros con dedicatorias, sin las huellas emocionales que definen un espacio habitado. La única imagen enmarcada era un mapa financiero del crecimiento de Alianza Global Tech en los últimos 5 años, una clara manifestación de su obsesión por el éxito y el control. Su vida era una sinfonía de números y logros, una obsesión construida sobre las ruinas de una tragedia personal que lo había transformado en una fortaleza impenetrable, un hombre forjado en el dolor de la pérdida y decidido a no volver a sentir. Cada amanecer, a las 5:15 a.m., su cuerpo respondía sin necesidad de alarma, entrenado para la eficiencia máxima, levantándose para un vaso de agua con limón y una carrera precisa de 6.3 kilómetros por el Paseo de la Reforma, una rutina inalterable que reflejaba su control absoluto sobre cada aspecto de su existencia. En la oficina, nadie se atrevía a llamarlo por su nombre. Era el señor Morales,
una figura legendaria por su inflexibilidad y su capacidad para detectar el más mínimo error contable con una sola mirada. Había llegado a México hacía 10 años, escapando del eco de un accidente de tráfico en Veracruz que le arrebató a su hijo de 8 años, Mateo, y ese dolor lo volvió frío, casi de piedra. Se divorció 6 meses después del accidente, y desde entonces enterró todo lo que tuviera que ver con vínculos emocionales, decidiendo que no sufriría más, ni por amor ni por pérdidas, solo crecería, solo subiría. Su contacto con la gente común era nulo, aislado en su torre de cristal, moviéndose en autos con chofer y comiendo en restaurantes de lujo donde la privacidad era una moneda de oro. Su única conversación diaria era con su asistente personal, Sofía, cuya voz apenas rompía el silencio, salvo para dictarle la agenda. Pero, ese día, el del colapso del traductor, una grieta inesperada amenazaba con derrumbar su fortaleza, pues la videollamada crucial con inversionistas sauditas estaba programada para comenzar en 14 minutos. Este no era solo un acuerdo más, era la clave para abrir operaciones en Medio Oriente y superar a su rival corporativo en Londres. La reunión trataba sobre una inversión de 82 millones de euros, y sin el intérprete, todo se vendría abajo. Consíganme a alguien, no me importa de dónde, el que sea, pero que hable árabe fluido, gruñó Víctor, su voz resonando como un látigo. Su traductor oficial de árabe, contratado por una fortuna, había sido hospitalizado de urgencia por un colapso nervioso. El caos lo rodeaba, pero su mente seguía atrapada en otra imagen. Su hijo de 8 años, sentado frente a un cuaderno de dibujo, preguntándole si podía ir al parque. Víctor había dicho que no, que tenía una videollamada, y fue la última vez que lo vio con vida. Cada vez que se acercaba el aniversario, ese recuerdo regresaba como un castigo silencioso, un fantasma que lo perseguía, pero él lo ahogaba en trabajo, en cifras, en logros. Sentado frente a 4 pantallas, Víctor no sabía que el destino ya había tejido los hilos para presentarle a la única persona capaz de perforar su armadura, la hija del conserje, que se encontraba a solo unos pisos de distancia, una presencia que desafiaría su visión del mundo y lo obligaría a confrontar el vacío que había intentado llenar con cifras y logros, en una historia que prometía ser una transformación que iría mucho más allá de las paredes de la corporación. En el preciso instante en que la sala de juntas de Alianza Global Tech hervía de una tensión casi palpable, la noticia del colapso del traductor oficial de árabe de Víctor Morales se extendió como un reguero de pólvora, dejando a todos los ejecutivos con los rostros descompuestos y las manos temblorosas. No hay reemplazo. Llamamos a 6 agencias y ninguno está disponible con tan poca antelación. El idioma es muy específico, balbuceó Sofía, la asistente de Víctor, mientras caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Víctor interrumpió con furia. ¿Y creen que eso me importa? Solucionen el problema o lo resolveré yo despidiendo a todos ustedes. Mientras el caos se apoderaba del piso 38, en el estacionamiento subterráneo, ajeno a la tormenta que se desataba arriba, don Ricardo, el conserje del edificio, arrastraba un carrito de herramientas, su figura encorvada una sombra familiar en el laberinto de concreto. A su lado, su hija Alma, de 19 años, caminaba con una mochila desgastada y los audífonos colgando del cuello, recién terminada de su turno como mesera en la cafetería de la Merced, y de camino para recoger unas llaves. Al subir al vestíbulo principal, fueron testigos de la desesperación generalizada. Ejecutivos corriendo, papeles volando, y la voz angustiada de una recepcionista que murmuraba: «El traductor colapsó. Nadie habla árabe. El CEO está enloqueciendo». Don Ricardo, con una risa nerviosa que intentaba disimular la preocupación, se volvió hacia Alma, y con una mezcla inusual de resignación y una chispa de valentía, le espetó: «¿Y por qué no les dices a este señor que tú sí hablas árabe, hija?» Alma lo miró con los ojos abiertos como platos, paralizada por la incredulidad y el miedo. «Estás loco, papá.
¿Quieres que me corran a ti y a mí? Una batalla interna se desató en su interior. ¿Quién era ella? Para levantar la mano en un edificio donde apenas la dejaban pasar del vestíbulo. ¿Quién iba a creer que la hija del conserje hablaba árabe perfecto, inglés fluido y entendía de negocios internacionales mejor que algunos becarios de Harvard? Ella misma lo dudaba, sumida en la autocomplacencia de su invisibilidad, sin saber que el destino, implacable y decidido, ya había golpeado a su puerta, forzándola a enfrentar su propio potencial y a rebelarse ante un mundo que la había subestimado, en un giro dramático que la llevaría a las puertas de una oportunidad impensable y a las entrañas de una batalla por la dignidad. La humillación internacional en vivo, la pérdida del contrato millonario y la ira sin filtros del señor Morales se cernían sobre ellos. El golpe del destino llegó en forma de un sobre blanco con un membrete dorado y un sello tan frío como el invierno. Un heraldo gélido de la burocracia que Alma encontró en el buzón del edificio mientras bajaba por unas herramientas para su padre. Al principio su mente, acostumbrada a la monotonía de su existencia, lo catalogó como publicidad o alguna multa extraviada, pero cuando sus ojos se posaron en el remitente, Alianza Global Tech Inmobiliaria S.A., su corazón dio un salto brusco, un tamborileo acelerado que resonó en sus sienes. El departamento donde vivían, modesto y antiguo, era propiedad de esa misma filial de la empresa donde don Ricardo había dedicado 15 años de su vida, limpiando los baños de ejecutivos que ni siquiera sabían su nombre. Había sido parte de un acuerdo informal, una promesa verbal de un antiguo supervisor que ya no estaba, un pacto sellado por la confianza y años de mantenimiento constante del edificio a cambio de un techo. Pero las palabras en la carta eran una puñalada helada. Se les notifica el desalojo del inmueble ubicado en la calle 100 metros número 74, efectivo en 15 días. Cualquier objeción deberá presentarse por vía legal con documentación pertinente. No se aceptan negociaciones particulares. Alma sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se le escapaba de los pulmones. ¡Papá!, exclamó, su voz temblorosa al entrar al departamento. Don Ricardo tomó la carta. Sus manos viejas y curtidas por el cloro se aferraron al papel como si fuera un salvavidas. La leyó en silencio, un mutismo denso que se extendió por minutos, mientras se sentaba en la silla coja de la cocina, la misma que había sido testigo de tantas cenas humildes, de arroz blanco con huevo o pan con mantequilla y té. Sus ojos vacíos miraban al suelo. «¿Por qué ahora?», murmuró al fin, su voz apenas un suspiro. «Si nunca nos retrasamos, si he trabajado día y noche para ellos». Alma, con el alma encogida, sabía la razón. El nuevo CEO, Víctor Morales, era famoso por su estrategia de optimización de activos, una máquina de recortes, ventas de propiedades no rentables y despidos silenciosos, y lo había escuchado en las noticias. Para él, todo era un número, y ellos, claramente, no generaban ganancia. Intentaron llamar al número de contacto de la carta, pero una grabación automática los redirigía a una fría página web, un formulario impersonal que pedía documentos que no tenían. No existía contrato ni recibos oficiales, solo años de trabajo y una llave vieja como prueba de su existencia. Los días siguientes fueron una mezcla torturante de ansiedad, impotencia y discusiones silenciosas. Una batalla diaria por mantener la dignidad en medio de la incertidumbre. Alma dejó de dormir bien, los resortes del colchón marcando su espalda cada noche, y empezó a saltarse comidas para ahorrar, cada sonido en el pasillo resonando como el inicio del desalojo, cada llamada al timbre un golpe al corazón. Una noche, mientras revisaba su correo en la cafetería, encontró algo que la dejó helada. Un boletín de prensa anunciando que el edificio donde trabajaba su padre sería remodelado para convertirse en suites ejecutivas de lujo. En la foto sonriente aparecía Víctor Morales con 1907, casco de obra y gafas negras, una imagen que contrastaba con la realidad de su inminente desahucio. Él ni siquiera sabe que existimos, murmuró Alma con un nudo en la garganta, sin saber que el destino,
En su implacable ironía, ya estaba preparando una escena donde él sí lo sabría. Muy pronto, el CEO conocería a la chica que vivía en la esquina más invisible de su imperio. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. En medio de la vorágine de la desesperación en el piso 38, donde los segundos se escurrían como arena entre los dedos antes de la crucial videollamada, Alma, impulsada por la súplica silenciosa de su padre y la imperiosa necesidad de salvar su hogar, tomó una decisión audaz que desafiaba su propia naturaleza. La voz de don Ricardo, que pocas veces usaba con tanta firmeza, resonaba en su mente. Entonces, haz que te escuchen. Alma tragó saliva, el nudo en su garganta más apretado que nunca. Se acomodó el suéter viejo que llevaba sobre el uniforme de mesera, un escudo invisible contra la inminente confrontación, y subió al ascensor. Al llegar al piso 38, varios empleados la miraron con desconcierto. Una chica joven, sin credencial de acceso, de piel morena y expresión determinada, no encajaba en el paisaje corporativo habitual. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó un guardia de seguridad, acercándose con recelo. Mi nombre es Alma Ramírez. Hablo árabe fluido. Puedo traducir esa reunión, respondió Alma con una voz que, aunque baja, resonó con una inesperada seguridad. El silencio fue inmediato, pesado, cargado de incredulidad. Todos la miraron como si acabara de decir que podía pilotar un avión, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Y tú quién eres?, preguntó Sofía, acercándose con el ceño fruncido, su voz cargada de escepticismo. Soy la hija del conserje, pero también soy estudiante de traducción y conozco el dialecto del Golfo. Puedo hacerlo, respondió Alma, manteniendo la mirada, una determinación que la hacía parecer más alta. Antes de que pudieran rechazarla, la puerta de la sala ejecutiva se abrió de golpe, y Víctor Morales salió furioso, su rostro una máscara de impaciencia. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no me dicen que ya encontraron a alguien? Sofía, con un hilo de voz, señaló a Alma. Señor Morales, esta joven dice que puede traducir. Víctor la miró de arriba a abajo, sus ojos fríos recorriendo su figura, una mezcla de desdén y una pizca de curiosidad. ¿Tú? Sí, señor. Hablo árabe fusha, dialecto saudita y entiendo términos financieros, respondió Alma, su voz firme, sin una pizca de vacilación. No soy profesional, pero sé lo que está en juego. Víctor frunció el ceño, a punto de decir que no, de descartarla como una locura en medio de la crisis. Pero algo en los ojos de Alma lo detuvo. Esa mirada no pedía permiso. Estaba diciendo, te puedo salvar. Después de un segundo que pareció una eternidad, el CEO, contra todo pronóstico, cedió. 5 minutos, dijo al fin, su voz un murmullo de resignación. Si me haces quedar mal, serás responsable. Ya lo soy, respondió Alma, bajando la voz. Su empresa quiere desalojarnos en 15 días. Esa frase lo descolocó por un segundo. No estaba acostumbrado a que la gente le hablara así, ni mucho menos que lo confrontaran con hechos tan personales. Pero no había tiempo para investigar. La conexión con los inversionistas se estaba iniciando. Entraron a la sala, Alma al lado con los audífonos puestos. Las cámaras se activaron. Del otro lado de la pantalla, 5 hombres con túnicas blancas y semblantes serios esperaban. La reunión comenzó. Uno de ellos habló rápido, con tecnicismos, con exigencias. Alma tradujo cada palabra con precisión quirúrgica, modulando el tono, manteniendo el protocolo. No solo traducía, interpretaba intenciones, suavizaba términos agresivos, fortalecía argumentos. Víctor apenas podía creerlo. La chica no solo dominaba el idioma, dominaba la tensión. Después de 1 hora y media, cerraron el acuerdo preliminar. Los árabes sonrieron. Uno incluso dijo, «Felicitaciones por su nueva traductora. Tiene más temple que muchos ejecutivos que conocemos». Cuando terminó la llamada, Víctor permaneció en silencio. Luego se giró hacia ella. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?»,
Traduje canciones de mi abuela y escuché a mi padre negociar con los caseros para que no nos echaran a la calle. Tú vives en una de nuestras propiedades. Sí, la que están por remodelar para convertir en suites de lujo. Víctor sintió que algo dentro de él se resquebrajaba. No era culpa suya. ¿O sí? Él no veía a la gente, solo veía activos. Y de pronto esa hija del conserje era la pieza que había salvado el imperio. Mientras salía de la sala, Alma lo miró una última vez y dijo: «No le debo nada. Lo hice por mi padre». Y se fue, dejando a Víctor con una sensación de asombro y una extraña incomodidad, un eco de sus propias cicatrices que esa joven desconocida había tocado con una franqueza inesperada. Un primer paso hacia una transformación que apenas comenzaba a vislumbrarse. Pasaron 3 días desde la reunión que había salvado un acuerdo multimillonario en la sala de juntas más poderosa de la Ciudad de México. Pero para Alma, la vida volvió a su rutina de siempre: madrugar a las 4:50 a.m., trabajar incansablemente en la cafetería, estudiar sus libros de contabilidad hasta altas horas de la noche, cuidar a su padre y contar cada moneda para el pan, como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si no hubiera salvado a una de las empresas más grandes del país. Pero alguien, en algún lugar de la fría torre de cristal, sí lo recordaba. Un lunes por la tarde, mientras servía café en la bulliciosa cafetería de la Merced, Alma recibió un sobre blanco, esta vez sin membrete, sin el logo dorado que había marcado el inicio de su angustia. Dentro, una tarjeta sencilla, pero con un mensaje que la dejó helada: presentarse mañana 8 a.m., piso 38, oficina del señor Morales. Firmado, Sofía Ruiz. Alma dudó. Una batalla interna se desató en su interior. No quería deberle nada a ese hombre que representaba todo lo que la había oprimido, a ese CEO que, sin saberlo, había sido el artífice de su inminente desahucio. Sentía que lo había enfrentado, que había salido victoriosa de esa inusual confrontación, y que debía irse con la frente en alto, manteniendo su independencia y su dignidad intactas. Pero también sabía lo que estaba en juego. El desalojo seguía vigente, una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas, y su padre ya había comenzado a guardar las primeras cajas, resignado a la incertidumbre del futuro. La imagen de sus pertenencias embaladas, el persistente olor a humedad en su pequeño departamento y la preocupación en los ojos de don Ricardo la empujaron a tomar una decisión difícil. Al día siguiente, se presentó. Vestía jeans limpios, su cabello trenzado con esmero, y su mirada, aunque llena de incertidumbre, se mantenía firme, una fortaleza forjada en años de resistencia, silenciosa. Sofía la recibió con una sonrisa cordial, pero nerviosa, como si también ella presintiera la carga de ese encuentro. «Pasa, él te está esperando», dijo, señalando la imponente puerta de cristal. La oficina era igual de abrumadora que la última vez, con vistas panorámicas de la ciudad que antes Alma apenas se atrevía a contemplar. Pero esta vez no había tensión, solo un silencio incómodo, preñado de expectativas. Víctor Morales la miró sin rodeos. Sus ojos, que antes eran espejos de frialdad, ahora parecían albergar una extraña mezcla de reconocimiento y algo más, algo que Alma no pudo descifrar. «Estoy aquí para ofrecerte un trabajo», dijo, su voz resonando en el vasto espacio. «¿Como traductora?», preguntó Alma, cruzando los brazos, una postura defensiva que ocultaba su asombro. «Como enlace cultural», respondió Víctor, con una pausa calculada. «No solo para árabe. Necesito a alguien que entienda matices, intenciones. Tú tienes eso. No es suerte, es talento». La propuesta era tentadora, una oportunidad que Alma había soñado en sus noches de insomnio, un billete de salida de la precariedad que la asfixiaba, pero algo dentro de ella la frenaba, una resistencia inquebrantable a ser comprada, a ceder su dignidad por un sueldo. «¿Y si digo que no?», preguntó desafiándolo con la mirada. «Entonces te deseo suerte», respondió Víctor,
su voz aún controlada, pero con una sombra de algo parecido a la vulnerabilidad. Pero si aceptas, el contrato incluye vivienda por 6 meses, un salario mensual de 2.800 euros y opción de beca para estudios a distancia. Y claro, cancelaré la orden de desalojo. Alma guardó silencio, sopesando las palabras, el peso de esa oferta que podía cambiar su vida y la de su padre para siempre. Había soñado con una oportunidad así, pero su orgullo y su integridad se alzaban como una barrera. «Usted no me conoce, señor Morales», dijo, su voz apenas un susurro, «y no me va a comprar con dinero». Él asintió, serio, su rostro impasible. «No intento comprar nada. Estoy ofreciendo un trato justo y quizá redimir un error». Alma bajó la vista por un momento, un torbellino de emociones girando en su interior. Respiró hondo, reuniendo toda su fuerza. «Lo haré», dijo, levantando la mirada, sus ojos fijos en los de él. «Pero no por usted ni por el dinero. Lo haré por mi papá, porque no se merece terminar en la calle después de todo lo que dio». «Está bien», respondió Víctor con un leve asentimiento, una pizca de algo parecido a la satisfacción en su rostro. A veces lo correcto empieza por necesidad. Cuando Alma salió de la oficina, no sonrió. Su rostro permaneció impasible, pero algo había cambiado. No era derrota, ni tampoco una victoria eufórica. Era el inicio de algo nuevo, un movimiento, una grieta en la muralla de su resignación, no de confianza, pero sí de coraje, un primer paso que no se dio con el corazón, sino con la firmeza de la voluntad, abriendo un capítulo inesperado en su vida y en la de Víctor. Un capítulo donde el respeto mutuo comenzaría a construirse sobre los cimientos de la necesidad y la valentía, en un viaje hacia una redención que ninguno de los dos esperaba. El domingo amaneció nublado en la Ciudad de México. El cielo tenía ese gris denso que parece que no va a llover, pero pesa igual que una tormenta, reflejando el estado anímico de Víctor Morales. Caminaba solo por el Panteón Civil de Dolores, vestido con un abrigo largo y guantes de cuero, una figura solitaria en un mar de lápidas silenciosas. Nadie lo acompañaba, nadie sabía que iba ahí, ni Sofía, ni sus socios, ni siquiera su exesposa. Se detuvo frente a una lápida sencilla de piedra clara, una tumba que no decía mucho, solo un nombre: Mateo Morales Ramírez, 2006-2014, y la frase grabada: «Siempre tu risa, nunca tu ausencia». Víctor se quedó de pie varios minutos, inmóvil, el peso de sus recuerdos aplastándolo. Después se agachó y colocó una pequeña figura de madera que su hijo había tallado en la escuela, un elefante con orejas desiguales, la única cosa que había guardado de él. «Mateo, sigo sin saber cómo seguir», murmuró, su voz apenas un susurro, rota por la emoción. Recordó aquella mañana. El niño había insistido en ir al parque. Tenía una pelota nueva. Víctor estaba con el portátil cerrando una negociación. Le dijo, más tarde. La madre lo llevó sola. Un conductor ebrio se los llevó por delante. Ella sobrevivió. Mateo no. Desde entonces, Víctor construyó un imperio, pero todo lo que ganó, lo hizo con un vacío que nunca se llenó. Aquella chica, Alma, le había recordado algo que creía muerto: la dignidad, no solo por cómo hablaba, sino por lo que no dijo. No pidió ayuda, no lloró, no rogó, y eso lo desarmó más que cualquier súplica. Por primera vez en años, Víctor sintió vergüenza, no por el fracaso, sino por la indiferencia. Quizá hay formas de reparar, no contigo, hijo, pero tal vez con alguien más, susurró con la voz quebrada. Se levantó, limpió el polvo de su abrigo y miró el cielo, el mismo gris de siempre, pero por dentro algo había comenzado a romperse, y de esa grieta entraba un poco de luz, un atisbo de esperanza, una promesa silenciosa de que la redención era posible, incluso para un corazón de piedra como el suyo. La tumba de Mateo era el punto de inflexión, el lugar donde la fortaleza de Víctor comenzó a ceder, permitiendo que la humanidad que Alma le había mostrado encontrara un camino hacia su alma endurecida.
El primer día de trabajo de Alma en Alianza, Global Tech fue como entrar en otro planeta, un universo paralelo donde el mármol reluciente y el silencio controlado reemplazaban el bullicio y el persistente olor a humedad de su vida anterior. Llegó al imponente edificio con un pase de acceso personalizado, su nombre, Alma Ramírez, impreso junto al logo dorado de la empresa, una credencial que, por primera vez, le abría las puertas que antes le habían sido vedadas. Ya no tenía que pasar por la entrada de servicio, ni esquivar las miradas incómodas de los ejecutivos. Ahora caminaba con paso firme por el vestíbulo de mármol, un espacio donde antes era ignorada, una sombra invisible en el paisaje. Aún así, las miradas seguían, pero ahora eran diferentes. No de desdén, sino de curiosidad, de duda, de asombro apenas contenido. «Esa no es la hija del conserje», susurró alguien en el elevador, un murmullo que Alma fingía no escuchar. «Dicen que salvó el contrato con los sauditas», comentó otra voz, una mezcla de asombro y escepticismo que se propagaba por los pasillos. Alma se aferraba a su cuaderno de notas como si fuera un escudo, un refugio sagrado donde escribía términos técnicos, nombres clave, ideas de traducción, y a veces, en los márgenes, sus pensamientos personales más íntimos. Sofía, la asistente de Víctor, fue la encargada de mostrarle su área de trabajo. Le asignaron una pequeña oficina con vista lateral a la ciudad, un espacio propio que antes parecía inalcanzable. Tenía una computadora moderna, audífonos, profesionales, una carpeta con contratos en varios idiomas y, lo más valioso de todo, silencio. No era lo mismo que servir cafés o limpiar mesas, pero Alma estaba acostumbrada a comenzar desde abajo, a escalar cada peldaño con esfuerzo y determinación. Aprendió rápido la estructura interna de la empresa, los perfiles de los socios internacionales, las diferencias sutiles entre los dialectos árabes y las fórmulas diplomáticas más aceptadas. Cada mañana llegaba antes que todos, a veces incluso antes que el propio Morales. Revisaba documentos, traducía propuestas, hacía esquemas de negociación que luego eran enviados directamente a la junta directiva. En una ocasión, uno de los directores extranjeros elogió su trabajo sin saber que venía de ella. «¿Quién tradujo esto? Está impecable», preguntó, impresionado por la precisión y el estilo. «Alma Ramírez», respondió Sofía con una sonrisa, orgullosa del talento que había irrumpido en su rígido mundo. «Nuestra nueva enlace cultural». Al escuchar su nombre, varios se voltearon, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y la dificultad de encajarla en el sistema. Pero Alma no buscaba encajar, solo buscaba crecer. Una tarde, mientras trabajaba en una presentación sobre petróleo y energías limpias, el mismísimo Víctor Morales entró a su oficina sin avisar, su presencia llenando el pequeño espacio. No dijo «hola», solo dejó sobre el escritorio un libro grueso con la portada en árabe antiguo, un texto que parecía sacado de otra época. «Necesito que entiendas lo que representa esto», dijo, su voz seria. «No solo el idioma, la historia, el contexto. Si vamos a negociar con ellos a largo plazo, debemos hablar su alma, no solo su lengua». «Lo entiendo», respondió Alma sin dudar, su mirada fija en el antiguo tomo. Y así comenzó una dinámica nueva entre ambos, una relación que, aunque profesional al principio, se tornaba cada vez más humana. Víctor empezó a confiar en ella, a pedirle su opinión, no solo una traducción, y, cuando Alma hablaba, él escuchaba. Una transformación que sorprendía incluso a Sofía, pero el camino no fue fácil. Una tarde, una empleada de recursos humanos, con una voz cargada de veneno, hizo un comentario en voz alta. «Hoy cualquiera entra a oficinas ejecutivas. Solo hay que saber árabe, parece». Alma lo escuchó, cada palabra una punzada en su orgullo. No respondió, solo se levantó, fue al baño, se miró al espejo y dijo en voz baja, con una convicción que solo ella podía escuchar: «No estás aquí por suerte, estás aquí porque vales.
Luego volvió a su escritorio y terminó la presentación con una precisión que dejó a toda la junta sin palabras. Un golpe silencioso que demostraba su valor. Al final del primer mes, ya nadie dudaba que Alma era una pieza clave en Alianza Global Tech, pero ella no se deslumbraba. Sabía que aún quedaba mucho camino, que el respeto no se regala, se construye. Cada vez que salía de la oficina, pasaba por el área de mantenimiento y saludaba a su padre con un beso en la mejilla, un gesto que la anclaba a su origen. Seguía siendo la hija del conserje, y lo decía con orgullo, porque ahora cada palabra que traducía era también una forma de honrar de dónde venía y hacia dónde quería llegar. Un recordatorio constante de que su ascenso no era solo suyo, sino el triunfo de la dignidad y la perseverancia contra todas las adversidades. Aunque en la oficina Alma mostraba siempre una firmeza inquebrantable, una armadura profesional que disimulaba años de lucha y resistencia. En casa, con su padre, seguía siendo la hija, la hermana y, en muchos sentidos, casi la madre. Su nuevo departamento, un espacio más digno cedido temporalmente por la empresa como parte de su contrato, era un oasis inesperado. 2 habitaciones, agua caliente, calefacción que funcionaba y una nevera que por fin podía llenarse sin hacer malabares económicos. Pero lo que más valoraba de ese nuevo hogar era la seguridad. La ausencia de la constante amenaza de un desalojo que tocaba la puerta en cualquier momento. Una paz que nunca antes había conocido. Un sábado por la mañana, mientras preparaba pan árabe con su padre, el aroma a levadura y especias llenando la pequeña cocina, llegó un mensaje inesperado, una interrupción en su apacible rutina familiar. El señor Morales requiere tu presencia a las 11:30 en la Fundación Infancia Global. Evento privado. Alma frunció el ceño. No estaba en su agenda, y no había recibido detalles de un evento de ese tipo. La curiosidad y una ligera aprensión la impulsaron a llegar puntual. Al entrar al auditorio pequeño de la fundación, lo que vio la sorprendió profundamente. Era un espacio vibrante, lleno de niños de diferentes edades, sus risas resonando mientras participaban en actividades de arte, juegos y lectura. Era un evento cultural de integración para menores migrantes y refugiados, y en una esquina, para su asombro, estaba el propio Víctor, arrodillado frente a 2 niñas pequeñas, sus manos grandes y acostumbradas a las cifras ahora dedicadas a mostrarles cómo armar un rompecabezas del mapa del mundo. Alma se acercó lentamente, su mente luchando por conciliar la imagen del implacable CEO con la del hombre paciente y concentrado que veía ante sus ojos. «Pensé que no tenías tiempo para esto», dijo en voz baja, casi susurrando. «No lo tengo», respondió Víctor con una media sonrisa, su mirada aún fija en las niñas. «Pero ellas me lo exigen». Las pequeñas, le explicó, eran las hijas de su sobrino, quien había fallecido en un accidente laboral. Desde hacía 3 años, Víctor pagaba todos sus estudios y cuidados, pero rara vez las veía. Su dolor lo había alejado de cualquier conexión emocional. Ese día, impulsado por una razón que Alma aún no comprendía del todo, había decidido cambiar eso. «¿Me ayudas?», preguntó una de las niñas, extendiéndole a Alma una pieza del rompecabezas. «No sé dónde va Arabia Saudita». «Yo sí», respondió Alma, sentándose a su lado, la familiaridad con el idioma y la cultura, fluyendo con naturalidad. «¿Sabes que ahí se habla uno de los dialectos más antiguos del mundo?». Los ojos de las niñas brillaron con curiosidad, y Alma comenzó a contarles cuentos breves que recordaba de su abuela, adaptados a su edad, sus voces resonando en el pequeño auditorio, un puente entre mundos. Las niñas rieron, la escucharon con atención y la rodearon como si la conocieran de toda la vida, absorbidas por las historias y la presencia cálida de Alma. Víctor las observaba en silencio, una escena que removía algo profundo en su interior. Esa joven que un día lo desafió con tanta audacia, ahora era la única que lograba calmar su ansiedad, la única que rompía la coraza que él mismo había construido. Verla interactuar con las niñas, ver su naturalidad y su ternura,
Le recordó a su propio hijo, a Mateo, y también a lo que había dejado de buscar, la conexión humana, la calidez de un vínculo que había creído perdido para siempre. Esa tarde, Alma recibió otro mensaje corto y directo. Su teléfono, mientras iba de regreso a casa en el autobús. Gracias. No solo por el trabajo. No respondió, pero por primera vez pensó que tal vez, solo tal vez, ese hombre no era de piedra, o al menos no completamente. Una grieta, imperceptible al principio, se había abierto en su armadura, y Alma, sin saberlo, se estaba convirtiendo en la llave para una transformación que iría mucho más allá de las paredes de la corporación. Desde aquel encuentro en la fundación, una sutil pero significativa transformación comenzó a gestarse en la vida de Víctor Morales. Aunque continuaba siendo el CEO implacable en la oficina, un hombre de cifras y decisiones frías, fuera de ese entorno, empezaron a aparecer destellos de una humanidad que antes había creído extinta. Comenzó a presentarse ocasionalmente en las actividades escolares de las niñas, las hijas de su sobrino fallecido, un paso tentativo hacia la conexión que Alma había encendido en él. A veces las recogía del colegio, otras simplemente se sentaba en silencio a escucharlas, observando el mundo a través de sus ojos inocentes. Alma, siempre en segundo plano, lo acompañaba cuando podía, testigo silenciosa de los pequeños cambios que se operaban en él, como el deshielo de un glaciar. Un día, una de las niñas, con la curiosidad desarmante de la infancia, miró a Víctor y le preguntó: «Tío, ¿por qué ya no estás tan serio como antes?». Él la miró, una leve sonrisa, casi imperceptible, asomándose en sus labios, y respondió: «Porque alguien me enseñó a escuchar con el corazón». Alma, al escuchar esas palabras, sintió un vuelco en el pecho, una revelación silenciosa de la profundidad de su impacto en la vida de ese hombre. La notificación que Alma había esperado con resignación, pero que ahora llegaba con un significado completamente diferente, lo hizo en un sobre de papel craft, sencillo, sin logos ni membretes dorados, un contraste absoluto con la frialdad de la carta de desalojo. Alma lo abrió mientras esperaba el autobús, sin mucha expectativa, su mente acostumbrada a las decepciones. Pero al leer las primeras líneas, el corazón le dio un vuelco, un salto de asombro y alivio que la dejó sin aliento. Contrato de cesión habitacional, Fundación Alianza Vida Digna, asignación por mérito, duración indefinida sin costos de arrendamiento. Era una casa, no un departamento. Una casa pequeña en el barrio de San Rafael, remodelada con un patio diminuto, una cocina amplia y 2 habitaciones, una para ella y otra para su padre. Estaba firmada por una fundación ligada a Global Tech, pero sin el nombre de Víctor Morales en ninguna parte, un gesto discreto que honraba su dignidad. No hubo anuncio pomposo, ni promesas vacías, solo hechos. Cuando se lo contó a su papá, don Ricardo, sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Una casa? ¿Nosotros? Sin pagar renta. No es un regalo, dijo Alma, su voz firme, una convicción inquebrantable. Es reconocimiento, y lo voy a aceptar porque lo merecemos. La primera noche en el nuevo hogar fue silenciosa, cargada de una emoción contenida. Ni ella ni su padre hablaban mucho. Caminaban por las habitaciones como si no quisieran dejar marcas, temerosos de romper la magia de ese sueño hecho realidad. Pero cuando se sentaron a cenar en una mesa real, con sillas iguales, con la comida caliente y espacio para respirar sin sentirse asfixiados, ambos rompieron en llanto. Eran lágrimas viejas, acumuladas durante años de resistencia, de sacrificios, de una vida vivida al límite. La casa tenía detalles que parecían pensados solo para ellos. Una repisa baja, donde don Ricardo podía guardar sus herramientas. Una pequeña biblioteca donde Alma descubrió libros en árabe, español y francés. Un jardín con 2 macetas ya sembradas, listas para florecer, como su nueva vida. No dijeron nada a nadie en el edificio antiguo. Solo se despidieron de los vecinos más cercanos. Ni siquiera algunos compañeros de trabajo,
Sabían que ya no vivían en el viejo departamento con olor a humedad, una parte de su pasado que se desvanecía. Un sábado por la mañana, mientras Alma barría el patio de su nueva casa, vio estacionarse un coche negro al otro lado de la calle. Bajó Víctor Morales, sin traje, con un suéter oscuro y una expresión neutra, casi vulnerable. «Pasaba cerca», dijo, su voz tranquila. «¿Y traías esto por si acaso?», preguntó Alma, señalando la bolsa con libros que él traía en la mano, una mezcla de sorpresa y diversión en su voz. Él sonrió apenas, una mueca fugaz, que revelaba una faceta oculta de su personalidad. Eran algunos títulos sobre relaciones internacionales y uno sobre cuentos amazigh, antiguos relatos del norte de África. «Pensé que te podrían gustar», murmuró. Alma los tomó sin decir gracias, pero con una mirada que decía más que 1000 palabras, una conexión silenciosa que se estaba forjando entre ellos. «Todo esto», comenzó a decir Alma, señalando la casa con un gesto amplio, «fue idea tuya». «No fue idea mía», respondió Víctor, su mirada en el horizonte. «Yo solo dejé de decir que no». Antes de irse, Víctor se detuvo un segundo, sus ojos fijos en ella. «Te ves distinta». «Porque aquí respiro», respondió Alma, una verdad simple y profunda que resonó en el aire. Esa frase lo acompañó el resto del día y los siguientes, porque él también comenzaba a respirar distinto, a sentir que las paredes de su propia armadura se resquebrajaban, y sin que nadie lo supiera, cada cosa que ayudaba a construir para Alma, también lo reconstruía a él, ladrillo a ladrillo, en un proceso lento pero contundente, una reparación silenciosa de su propia alma. El cambio no fue inmediato, pero sí contundente. Desde que Alma asumió oficialmente el rol de enlace internacional multicultural en Alianza Global Tech, sus responsabilidades se triplicaron, rebasando con creces la simple tarea de la traducción. Ya no solo interpretaba documentos o acompañaba reuniones, ahora analizaba estrategias, asesoraba a los departamentos de comunicación intercultural y hasta corregía errores diplomáticos antes de que se convirtieran en crisis de proporciones internacionales. Su mente ágil y su comprensión profunda de las sutilezas culturales la convirtieron en un activo invaluable para la empresa, una pieza clave que nadie había imaginado que existía. Una mañana cualquiera, llegó un correo de parte del área de inversiones en Dubái. Había un contrato adjunto, redactado en árabe y francés. A simple vista, todo parecía impecable, pero algo no cuadraba. Una intuición, un sexto sentido desarrollado en años de supervivencia y observación, le decía a Alma que había una inconsistencia, una anomalía que su mente aguda no podía ignorar. Pasó horas revisando cláusulas, términos fiscales, detalles del terreno en cuestión, cada palabra y cada frase escudriñadas con una precisión obsesiva. Cuando finalmente encontró la inconsistencia, se le heló la sangre. Uno de los socios del acuerdo, una figura aparentemente legítima, estaba vinculado a una red de lavado de dinero investigada por la Interpol. Sin perder un minuto, Alma redactó un informe detallado, un documento conciso y contundente que presentaba sus hallazgos con pruebas irrefutables. Lo entregó directamente a Sofía, quien, consciente de la gravedad del asunto, lo compartió de inmediato con Víctor Morales. Esa misma tarde, Víctor la llamó a su oficina, la misma que antes le parecía tan imponente. Cerró la puerta, un gesto inusual que denotaba la seriedad del momento. No dijo nada durante un minuto completo. Solo la miró con una mezcla de respeto, sorpresa y algo más. Algo que Alma no pudo descifrar del todo, pero que la hizo sentir reconocida de una manera que nunca antes había experimentado. «Nos salvaste de un escándalo internacional», dijo al fin, su voz un susurro cargado de asombro. «¿Cómo lo descubriste?». Alma, con una modestia que desarmaba, respondió: «No lo sé. Solo me pareció raro. La manera en que escribían el término Wakala no coincidía con el uso tradicional. Busqué los registros,
y vi que esa empresa ya había sido observada por conducta sospechosa. Víctor se quedó en silencio, asimilando la magnitud del descubrimiento, la increíble perspicacia de esa joven que había visto lo que nadie más vio. Luego, asintió con fuerza. Una decisión tomada. Te necesito en la reunión con la junta mañana. Vas a explicar esto tú misma. Y después quiero que asistas a la reunión en París con el equipo legal. Alma abrió los ojos sorprendida. ¿Yo? Sí, respondió Víctor, su voz ahora firme y decidida. Eres la única en esta empresa que vio lo que nadie más vio. La noticia corrió rápido por los pasillos, una mezcla de asombro y envidia. Al día siguiente, en la sala de juntas, Alma expuso su hallazgo frente a 11 directivos y 2 abogados internacionales. Usó un lenguaje preciso, pausado, sin adornos, pero con una firmeza inquebrantable. No era arrogante, pero sí segura, como quien sabe que lo que dice pesa, que sus palabras tienen el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Al terminar, uno de los socios más veteranos, un hombre acostumbrado a la grandilocuencia, preguntó con asombro, ¿esta chica trabaja en qué área exactamente? Y Sofía, sin levantar la voz, respondió con una sonrisa que denotaba orgullo, en la que evitó una catástrofe. Al salir de la sala, Alma no celebró, solo fue al baño, se lavó la cara y miró al espejo con serenidad. Ya no necesitaba probar nada. Su lugar en esa empresa no era un favor, era una conquista, y nadie, nunca más, iba a quitárselo. Había trascendido su origen, su invisibilidad, y se había forjado un camino propio, un camino de respeto ganado y valor demostrado, en una historia de superación que desafiaba todas las expectativas. Los grandes cambios no siempre hacen ruido. A veces, llegan en forma de pequeños gestos, de momentos fugaces que, sin embargo, tienen el poder de alterar el curso de una vida. Una taza de café servida sin pedir, una risa espontánea que rompe el silencio corporativo, una pregunta sincera al final de una conversación. Estos eran los hilos invisibles que comenzaban a tejer una conexión inesperada entre Alma y Víctor. Una tarde de otoño, mientras caminaban hacia el estacionamiento después de una jornada intensa, Alma notó que Víctor estaba más callado de lo normal, su semblante más sombrío que de costumbre. ¿Todo bien?, preguntó, con una empatía que no solía mostrar en el entorno laboral. Las niñas me pidieron que fuera a su presentación escolar. Es mañana y coincide con una videollamada con Canadá, respondió él, la frustración apenas velada en su voz. Alma, con una determinación inusual, le dijo, «Ve a la escuela. Canadá puede esperar. Ellas no». Él la miró por un momento, una pausa cargada de significado, y asintió, una rendición silenciosa a la humanidad que Alma le ofrecía. Fue a esa presentación escolar donde las niñas bailaron una canción popular marroquí que Alma les había enseñado, una melodía vibrante y llena de vida que llenó el auditorio. Y fue allí, en la penumbra de la audiencia, que Víctor, por primera vez en años, se permitió llorar frente a alguien. No lo hizo en público, sino después, al dejar a Alma en casa. Lo admitió en voz baja, con una vulnerabilidad que lo desarmaba. «Gracias por estar ahí, incluso cuando no lo pido. A veces el orgullo no nos deja pedir, pero el corazón sí lo necesita», respondió ella, su voz suave, pero llena de una sabiduría que trascendía su edad. Desde entonces, los fines de semana se volvieron especiales, una burbuja de normalidad en sus vidas extraordinarias. A veces iban todos juntos al parque, riendo y jugando como una familia. Otras cocinaban en la casa de Alma. Don Ricardo se encargaba de preparar tahine con verduras, una receta ancestral que las niñas devoraban con entusiasmo, mientras ellas pintaban en el patio, sus dibujos llenando de color el espacio. Víctor, al principio, solo observaba, un espectador silencioso de la felicidad ajena. Luego, empezó a participar. Pintó un elefante azul con orejas torcidas, una creación infantil que, sin embargo, fue abrazada con cariño por las niñas. Nadie se rió de él, solo lo abrazaron,
un gesto de aceptación incondicional que lo conmovió profundamente. Alma aún mantenía una distancia emocional. No era rechazo, sino prudencia, una lección aprendida en años de dolor y desilusión. Había aprendido a no entregarse fácilmente, a proteger su corazón, pero notaba cómo él se esforzaba, cómo se quitaba la coraza de a poco, revelando al hombre debajo de la armadura. Una noche, mientras ayudaban a las niñas con una tarea sobre árboles genealógicos, una de ellas, con la inocencia que solo la infancia puede tener, le preguntó a Alma: ¿Tú tienes mamá? Ella bajó la mirada, el recuerdo de su madre aún una punzada. No, mi amor, ella ya no está, pero dejó muchas cosas lindas que me enseñó, como cuentos y canciones. ¿Y tú tienes hijas?, preguntó la otra niña con la misma inocencia desarmante. Alma rió, una risa suave y melancólica. No, todavía no. ¿Pero si tuvieras, nos adoptarías?, preguntaron, sus ojos llenos de esperanza. Víctor levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Alma, y hubo un silencio lleno de ternura, un momento que trascendió las palabras. «Creo que ustedes ya tienen un lugar en mi corazón», respondió ella, acariciándoles el cabello, una declaración que sellaba un vínculo más profundo que la sangre. Víctor no dijo nada, pero en ese momento entendió que el amor no se exige, ni se programa, se construye, a veces con palabras, otras veces con presencia, con pequeños gestos de conexión. Y Alma ya no era solo una empleada, ni solo la hija del conserje. Era parte de algo que él creía perdido, algo que había abandonado en su dolor. Una familia encontrada, no nacida, pero forjada en la resiliencia, la empatía y la inesperada dulzura de los lazos humanos. La casa estaba decorada con guirnaldas de papel reciclado, globos multicolores y un pastel casero de 3 pisos, una obra maestra culinaria de don Ricardo, quien lo había horneado con la entusiasta ayuda de las niñas. Era el cumpleaños número 8 de la menor, Ayla, y por primera vez lo celebrarían todos juntos, una familia poco convencional, pero unida por lazos más fuertes que la sangre. Alma supervisaba la mesa de dulces, asegurándose de que todo estuviera perfecto, mientras las niñas corrían y reían por el patio, su energía llenando el aire. Víctor llegó puntual con una caja envuelta en papel dorado, un misterio que no reveló a nadie. Simplemente la dejó en una esquina junto al resto de los regalos. Durante la merienda, las niñas jugaron a la entrevista, uno de sus juegos favoritos donde, como reporteras curiosas, hacían preguntas a los adultos. «Alma, ¿qué querías ser cuando eras chiquita?», preguntó una de ellas. «Traductora de sueños», respondió Alma sonriendo, una respuesta que contenía la esencia de su espíritu. «¿Y tú, tío Víctor?», preguntó Ayla, mirándolo con ojos brillantes. Él se quedó callado un momento, el silencio pesado en el aire. Las palabras le costaban, pero la inocencia de Ayla lo impulsó a una honestidad brutal. «Papá, yo solo quería ser papá». Silencio. Alma lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad de sus palabras, algo poco común en el implacable CEO. Algo se removió en el ambiente, una corriente de emoción que todos sintieron. Después del pastel, Ayla abrió los regalos con emoción. Uno era una muñeca, otro un libro, otro una caja de pinturas. Finalmente, llegó al paquete dorado, el misterio que Víctor había traído. Lo abrió con entusiasmo, y dentro había una caja de madera tallada con letras árabes en la tapa. «¿Qué dice aquí, tía Alma?», preguntó Ayla, curiosa. Alma la tomó con cuidado, sus dedos rozando las letras grabadas. Dice: «El hogar no es un lugar, es donde te vuelven a amar». Dentro de la caja había una carta. Alma la tomó con cuidado. Estaba dirigida a ella, escrita a mano, una caligrafía que revelaba la tensión de la confesión. «Alma, a veces el silencio ha sido mi forma de esconder lo que no supe decir. Este último año, tú me enseñaste más de lo que aprendí en toda mi vida como empresario. Me mostraste que el respeto no se compra, se gana, que el valor no está en el título sino en el corazón.
y que las segundas oportunidades no vienen vestidas de milagros, vienen disfrazadas de mujeres valientes. Gracias por no rendirte, incluso cuando yo no te di motivos para quedarte. Si alguna vez quieres un lugar donde pertenecer, sin deber nada, mi puerta estará abierta. Víctor. Alma sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Se levantó, fue a la cocina y se quedó ahí unos segundos, procesando la magnitud de esas palabras. Víctor la siguió, la preocupación en su rostro. No sabía si debía darte esa carta o si era egoísta de mi parte escribirla. No fue egoísta, respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas. Fue necesario. No quiero que pienses que esto es por culpa, dijo él, intentando aclarar sus intenciones. Es porque te respeto, porque te admiro y porque te estás volviendo humano finalmente, dijo ella, sin sarcasmo. Una verdad que desarmó a Víctor. Se quedaron en silencio, el peso de la confesión y la aceptación flotando en el aire. Las niñas irrumpieron riendo, abrazándolos a los dos a la vez, una imagen de alegría pura que rompió la tensión. En ese momento ya no había jerarquías, ni pasado, ni diferencias, solo personas, familia, sin necesidad de apellidos. Un año después, la Ciudad de México parecía otra. O quizá eran ellos quienes habían cambiado. Alma caminaba por el mismo vestíbulo de Alianza Global Tech, pero ahora ya nadie murmuraba a sus espaldas. Su oficina había sido trasladada al piso 39, con vistas directas al mar, una ventana al futuro. En la puerta, una placa discreta, pero significativa. Directora de Relaciones Interculturales. Sí, lo había logrado esa mañana. Llevaba un traje elegante, sencillo, y en sus manos una carpeta con una propuesta de colaboración humanitaria con empresas del norte de África, un proyecto que reflejaba su visión de un mundo más conectado. Víctor la esperaba en la sala de juntas, no como su jefe, sino como su socio. ¿Lista?, preguntó él con una sonrisa leve, una sonrisa que antes era impensable en su rostro. Siempre, respondió ella. Ya no había rigidez entre ellos, solo confianza construida, respeto ganado, cercanía natural. Después de la presentación, fueron juntos a recoger a las niñas al colegio. Las dos corrieron a abrazarlos con mochilas más grandes y sonrisas aún más puras. En el auto, Ayla contó que había sacado un 10 en su proyecto de historia. Hice un árbol genealógico, dijo orgullosa, y los puse a ustedes también. Alma la miró sorprendida. ¿A nosotros? Sí, respondió Ayla, con la lógica irrefutable de la infancia. Porque somos familia, ¿no? Víctor y Alma se miraron. Sus ojos se encontraron. No respondieron con palabras, solo se tomaron de las manos por un breve instante en silencio. Una conexión tácita que lo decía todo. En casa, don Ricardo regaba las plantas del jardín mientras cantaba una canción en árabe suave. Estaba más tranquilo, con menos ojeras, con más tiempo para sus herramientas, sus libros y sus nietas adoptivas. Una foto nueva colgaba en la sala, los 5 juntos en un picnic en el parque, riendo, Alma al centro, Víctor sujetando un globo, las niñas disfrazadas y don Ricardo sosteniendo un cartel hecho a mano que decía: la familia no siempre nace, a veces se encuentra. Esa noche, después de cenar, Alma salió al patio, miró el cielo y agradeció en silencio por todo, por su madre, por su padre, por no haber renunciado, por haber hablado cuando nadie quería escucharla y por haber creído, aún con miedo. Víctor salió con 2 tazas de té, le ofreció una y se sentaron juntos, el silencio cómodo entre ellos. ¿Lo imaginaste alguna vez?, preguntó él. Nunca así, nunca tan real. Feliz, sí, no. Perfecta, pero profundamente feliz. Él asintió, y en ese gesto había paz, porque a veces el final feliz no es una fantasía. Es simplemente el lugar donde uno puede respirar, amar y ser, un espacio donde la dignidad y la conexión humana florecen contra todo pronóstico.
transformando vidas y redefiniendo lo que significa ser una familia. El locutor culmina su narración con una invitación a la reflexión y la conexión. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios cuál fue el momento más emocionante para ti. No olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que también necesita esperanza hoy. Hasta la próxima historia emocionante de vida.